¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, el día de hoy Cris y yo estamos muy contentos porque tenemos aquí a nuestro amigo Oscar Murrieta. Él es diseñador y muralista. Bienvenido, Muchísimas Oscar. gracias. Y pues bueno, Oscar, nos vienes a hablar un poco acerca de lo que haces, ¿no? De tu arte. Cuéntanos un poco acerca de esta trayectoria justamente dentro del muralismo. Pues bueno, ha sido, antes que nada, buenas tardes, buenos días. Agradecido por el espacio, ¿no? Está genial de volver a estar en un espacio como este. Bueno, pues en la parte del muralismo, pues ahora sí que algo divertido. Es una experiencia que es gran experiencia de estar pintando en formato en la calle, ¿no? Te relacionas con muchos factores desde todo el proceso creativo, ¿no? De la gente que desde que vas y buscas un espacio, ¿no? De esa parte, ¿no? De estar gestionando un espacio para poder plasmar parte de tus ideas o de un proyecto que te piden. Pero también pues, te topas con pintar afuera, no es lo mismo que pintar sobre cuatro paredes encerrado en una burbuja, ¿no? Sí. Entonces pintar afuera lleva un poquito más de libertad a cierto punto, pero pues es interesante trabajar un formato en la calle y pues estar en contacto también con las personas que están ahí en ese lugar, ¿no? Interactuar con ellos y saber, por ejemplo, pasar de hacer preguntas como de cómo es el barrio por la zona, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención? Y ahí se empieza a hacer como una charla agradable que luego muchas veces la ocupa uno como fuente de inspiración para pintar en ese muro ese tema. Sí, por ejemplo, nos comentabas ahorita de que te has presentado en varios lugares y por ejemplo en Fortín, en Córdoba, ¿en qué otros lugares has participado y cómo ha sido esa participación también de las autoridades para que te permitan realizar? Bueno, pues hay un proyecto muy grande que a mí me gustó mucho participar, fue antes de la pandemia, y se llama Ciudad Mural, lo organiza un colectivo de la ciudad de Puebla, bueno, el estado de Puebla. En Puebla. Okay. Y me gusta ese concepto porque ellos trabajan mucho con el arte comunitario o de impacto social. Entonces por ahí es un buen punto extra porque también nos ayudan a abrirnos ese panorama de ya no ir a zonas céntricas, sino poder llegar a comunidades, ¿no? Que tienen a lo mejor retirado a esa posibilidad de tener un acercamiento con el arte. Entonces, por ejemplo, tú como una autoridad o algo estás interesado en el arte, pero no tienes como el contacto de qué personas pueden venir a hacer un proyecto. Entonces, ese proyecto, pues, nos ayuda a que mostremos el trabajo a través de un catálogo, ¿no? Ellos sacan convocatorias y pues ellos ven los perfiles de cada propuesta de diseñador o ilustrador, qué es lo que manejan y en base a lo que se necesita plasmar en los muros o el tipo de gráfica, es como hacen invitaciones o selección de los participantes. Entonces, ahí es otra vivencia porque te reúnen con otro mundo de gente creativa, ¿no? Aparte de que es logística, comida, hospedaje y todo, y te hacen vivir una experiencia, ellos lo llaman como que vivir una experiencia de que puedas convivir, aprender a tener una comunicación no violenta con una gente que no conoces. También se me hizo buena esa aportación porque muchas veces tú como individuo piensas en ti mismo, ¿no? Y en la parte del yo, ¿no? Entonces mucho yoísmo, ¿no? sé, a veces yo, ¿no? Y no es así, sino que también tienes que ver en ese tipo de cosas que también convives con un mundo de personas que cada quien trae una tendencia, un gusto, una preferencia y te hace ser y más en esas comunidades, ¿no? Que tienen cosas tan arraigadas, tradiciones. Exacto. Entonces, pues todo ese cúmulo de conceptos de conceptos de vivencia nos sirve pues, para poder tener, si no eres de ahí de la zona, pues tener una referencia de qué puedes plasmar. Y cuéntanos justamente cómo fue el recibimiento por parte de estas comunidades, porque como bien dice Cris, pues ya tienen arraigadas ciertas costumbres, ¿no? Y a veces nosotros que venimos de fuera, ¿no? Es un poco difícil adaptarnos. ¿Cómo fue para ti justamente este proceso? Pues con las comunidades es bien interesante porque ellos no se imaginaban la gente que iba a llegar. Llegaba gente tanto nacional como extranjera. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú vas te invitan a una comunidad que tú dices, es la Cruz de Guanacaste, que es en Bahía de Banderas, y tú
el nombre tú dices, debe ser montaña, y te encuentras con un lugar preciosísimo, es un punto de playa, y hay gente que tiene dentro, parece la comunidad como invadido del turismo extranjero, pero es un turismo que ya llega de una cierta edad, entonces están acostumbrados a consumir cosas, ese tipo de gente, ¿no? De cultura, de arte, por ejemplo, ver cosas al aire libre, espectáculos que no son en lugares cerrados, van al cine a cielo abierto, le llaman, llevan todo otras experiencias. Pero es la misma gente la que lo genera, ¿no? O sea, están acostumbrados a eso. Entonces, cuando nos ven llegar, pues imagínate, ven llegar una cantidad de andamios, camionetas con material y gente acarreando cosas y se te quedaban viendo todo raro de que qué van a hacer, ¿no? Y cuando ven montar carpas, ir con una bocina así como perifoneo, sí. Traíamos nuestro escándalo, traíamos nuestra bulla y veían que no éramos gente efectivamente de ahí, ¿no? O sea, que no ajena, vamos, ¿no? Claro. Sí, porque llegas y les rompes como a lo que ellos están acostumbrados a ver, ¿no? Y te empiezan a preguntar que, oye, ¿dónde son? ¿Qué vamos a hacer? Y ya, entonces ahí se rompe el hielo, ¿no? Claro. Entonces, sí, y pasa eso. Y luego pues ya empiezan entrevistas con la gente que vas a intervenir su espacio. Te llevan a conocer a la gente que presta su hogar para intervenirlo. Y hay eso, desde que te sientas a tomar una taza de café o te invitan el desayuno o la comida y empiezas a conocer toda su historia de ese núcleo, ¿no? Entonces tú eres ya parte de ese hogar, ¿no? Porque te empiezan a confiar cosas que les gustaría, cómo fue, cómo era su infancia. Entonces todo eso empiezas tú a trabajarlo básicamente. Y bueno, justamente, ¿cuál es la importancia de la representación artística en la región en cuanto a eso que nos estamos refiriendo, ¿no? La identidad de una familia, la identidad de una comunidad. Yo creo que la importancia más que nada son así como que todos estos valores, ¿no? Rescatar los valores y cuando se plasman en una gráfica, sin que le pongas el texto, lo pueda ver otra gente y entenderlo. Siento que eso es el éxito, ¿no? O sea, de que déjate de como ilustrador, ¿no? Sino que tú realmente hagas un ejercicio y arrojes ese resultado de que lo pintes y no le pongas nada de texto, solamente una gráfica, claro. Y la gente le va a dar esa connotación de, me está hablando de esta experiencia. Y a lo mejor puede ser que no seas nada de esa persona, pero te sientas identificado tú también con ese elemento. Sí. Entonces yo creo que ahí es lo importante, ¿no? De que, por ejemplo, tú le puedes poner un paisaje a una persona y esa persona va a ver ese mismo paisaje de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces ese juego también es interesante también. Ha sido muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, en tu vida, seguramente muchos de los murales han dicho mucho sobre ti, ¿no? O han hablado de tu historia. Pues trato de hablar más que de mí, trato de hablar como que del concepto. Por ejemplo, si voy a hablar de una leyenda, hablar de darle esa importancia. Efectivamente, es algo que para mí esa leyenda representó algo, ¿no? O hay elementos que los puse ahí porque me siento identificado con esos elementos, ¿no? Sí. O el color, ¿no? La textura, a lo mejor, pero lo hago de forma muy disimulada, ¿no? O sea, la intención no sutil, es... ¿no? No es que tú seas el protagonista, sí. Sino que el contexto del tema es el que la gente... Por ejemplo, pinté una vez aquí por la calle 1 que está... calle 1 entre avenida 2 y 4. Está el centro cultural de ahí de esa zona. Y en una lateral en la calle precisamente pinté la leyenda del mascarón y el gallo de oro. Pero por ejemplo, ahí me pasó algo bien curioso. Que el mascarón... Si tú te das cuenta, ¿son de aquí? ¿Son de aquí? Sí, claro. Bueno, yo soy del puerto, pero sí, tengo muchos años viviendo en Córdoba. Okay. Sí. Hay una leyenda que habla que es del mascarón. Hay una escuela que se llama el mascarón. Sí. Y se supone, brevemente... Para la gente que no sabe. que cuenta que es una leyenda que hablaba un gallo y un mascarón por las madrugadas y contaban anécdotas de la gente que pasaba por ahí. Sí. Entonces... Yo la pinto, pero la pinto de forma, tonos como bronce, avejentado. Y la empiezan a confundir, pensaban que era la Estatua de la Libertad. Por el color. Entonces decías tú, no, es que no es el mascarón
que está en escuela no es una figura que se entiende del rostro, es una figura que ha tenido su desgaste y no se entienden los rasgos. Sí. La que yo pinté se veía muy marcada, un rostro femenino de una mujer. Una mujer, y el tocado traía unos granos de café, entonces parecía como si fuera un tocado como el billete de dólar o algo así. Sí. Pero como el color te ayuda a asociar con otras cosas que tú ya lo viste en otro lado o algo. Claro. Entonces le das otra significado. Connotación, claro. Sí. Pues bueno, vamos a continuar hablando justamente de la trayectoria de nuestro amigo Oscar, así que no te despegues de tu pantalla porque continuamos con esto que es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. También les recuerdo que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8 p.m. También no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV en Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, ahora sí continuamos con esta amena entrevista con nuestro amigo Oscar Murrieta. Y bueno, justamente habíamos estado hablando un poco acerca de tu trayectoria dentro del muralismo. Pero cuéntanos también un poco acerca, mencionaste algo muy importante en el bloque anterior, que es la pandemia. ¿Cómo pegó para ti justamente de venir de estos proyectos de muralismo? El hecho de que llegara, pues, el tener que estar encerrado en casa. Sí, bueno, pues es un tema bien complicado. La pandemia fue algo que nos pegó a todos, básicamente. Yo creo que como artista lo habíamos platicado con otros compañeros, y es como poder hacer un proyecto, de qué otra forma lo puedes mostrar y comercializar, ¿no? O sea, no quedarte estático. Y bueno, la parte de la creatividad también, este proceso es ver qué otros soportes o plataformas puedes tú tener en el nuevo mercado o hacer un mercado. Entonces, pues yo creo que en la pandemia sí me ayudó en ese aspecto porque me hizo diseñar nuevas estrategias de poder mover distintos tipos de producto, ¿no? Por ejemplo, la ilustración y llevarlo a una ilustración a lo mejor turística, y llevarlo también a que fuera una ilustración para medio digital o para empezar a generar un proyecto de marca y hacer vinculación con otra. O sea, por ejemplo, hay gente que es sumamente enfocada en diseño textil y haces colaboración, ¿no? Entonces, por ejemplo, les gusta tu gráfica y van a hacer una colección, entonces pues hay un convenio de hacer estampados con tu ilustración, sí. Y lo ves en una prenda, lo ves en un saco, un pantalón, una camisa, ¿no? Entonces me ha tocado ver gente que lo ha hecho y le ha funcionado. También por el tipo de zona donde viven se mueve ese tipo de mercado, ¿no? Por ejemplo, acá en Córdoba lo que hice fue también seguir haciendo ilustración, pero llevarlo a la parte de ilustración turística, porque empecé a maquilar esa parte, ¿no? En el taller, y empecé a platicar con autoridades para hacer este proyecto de que se viera ahí la ilustración en algunos souvenirs. Entonces, Oscar, ¿qué tan importante es la resiliencia para que pueda un artista sopesar esa parte, ¿no? De cuando vienen cosas en contra, que a fin de cuentas siempre sí, tener como siempre dices un plan A, B, C, toda esta parte de tener ser precavido más que nada, ¿no? A la hora de toma de decisiones. Y también un buen consejo es tener bien claro los números que tienes tú, ¿no? O sea, hacer tu análisis de si eso lo que estás haciendo es conveniente o estás haciendo algo que nada más te está quitando tiempo y no va a haber una ganancia, porque pues tienes que ganar, o sea, no vives nada más de los aplausos, o no, voy a pagar con aplausos, ¿no? Y ya, no, o sea, todo, claro, te cortan la luz o te quedas sin comer, ¿no? Sí. Entonces, toda esas cuestiones, se lo digo también, por otro lado, he dado, ahorita, parte de la pandemia, decidí dar clases de diseño, de dibujo, de ilustración, en medios digital. Es lo que también, o sea, no era nada fácil, porque estoy acostumbrado a convivir con personas y soy muy cercano, ¿no? Soy muy así de estar tocando los materiales y todo. Y con la pandemia, pues había restricciones de que pues, no se contaminara, no contagiarse, sí. Y todo. Y a distancia. Y todo, y eso fue complejo, porque, por ejemplo, yo les puedo decir, se hace de tal forma este proceso, y aunque ponga yo mi cámara acá
y me vean cómo rayar. No es lo mismo a que tú lo veas a través de la pantalla y tú me digas, a ver, y yo te diga, no, te quito el aguilucho y te pongo un ejemplo a un lado, y ves que a lo mejor agarré mal el lápiz, lo agarré de una postura, o la técnica la empecé a aplicar de cierta forma, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Tienes un control, tanto ese proceso cuando están iniciando de corregirlo en físico, sí, es lo mejor, a cuando lo estás viendo en una pantalla. Yo sentía que quería yo explicar y agarrar, llegó un punto en que quería agarrar yo la cámara o la pantalla, porque sí me entraba esa parte de sí me estará entendiendo, sí seré claro. Con lo que estoy diciendo, porque pues yo lo veo y lo estoy haciendo yo acá, pero en la pantalla pues ya se ve diferente, ¿no? Entonces sí, luego yo apagaba y le decía que cualquier cosa me hablara, estaba yo porque me quedaba con ese pendiente de si habrá estado solucionada la duda, ¿no? Y ya pues, con el tiempo se cumplió el objetivo, y ya con el tiempo pues ya me daba yo cuenta que cuando él me mandaba el ejercicio, las personas había formas de que sí decía, ¿sabes qué? Lo voy a escanear y te lo mando, ¿no? Sí, ya yo lo imprimía en casa, aunque lo imprimía en casa, igual lo veía yo en físico, pero pues no veías bien a detalle, ¿no? Entonces pasó la pandemia, eso fue lo que hice, de dar clases, y luego pues estar haciendo un proyecto de marca de las ilustraciones, llevarlas a otros soportes, ¿no? Entonces estuve entre dar clases a distancia, y ahorita pues me tocó regresar ahora sí ya presencial, y estoy contento con esta faceta de dar clases, pero ya presencial con los alumnos. Eso está divertido también. Claro. Y bueno, también hablemos porque ahorita dentro de esta plática mencionaste algo bien importante, que es la diversificación de productos, ¿no? Sí. ¿Qué importancia y qué relevancia justamente tiene para el artista, tanto plástico como pintor, como, o sea, el diversificar sus productos? Pues es que yo creo que ahí es como si tú abres un abanico de varias posibilidades, ¿no? Más posibilidades. O sea, si tú eres bueno en la cantada de teatro y todo eso, por ejemplo, he escuchado compañeros que dicen de teatro, ¿no? De teatro. Sí. O sea, todos piensan que el teatro es nada más pararse en un escenario y eso en un auditorio. Pero pues, se pueden ir al aire libre, se pueden ir con títeres, se pueden ir con luz y sombra, se pueden stop motion, ¿no? Voz en off, ¿no? O se pueden ir, por ejemplo, a la música, generar ciertos eventos, qué sé yo. O sea, tú dices, no, pues a lo mejor en la pintura lo que hice fue hacer ilustraciones, pero como no había galerías al aire, o sea, para aquí metes y no puedes meter gente. Claro. Yo dije, pues voy a hacer no podía meter gente, y otra no podía pintar afuera. Entonces yo me sentía como león enjaulado. Sí, claro. Sí, ya mañana, ya que digan que ya hay el semáforo verde, ya no puedo salir. No, que todavía no, que eso. Le digo, bueno, para el pasado mañana. No, pues no sabemos, ¿no? Entonces yo ya estaba en esa parte de estrés, y yo dije, no, pues voy a pintar y lo voy a empezar a subir en plataforma, ¿no? Entonces empezó a cambiar el clima, hacía frío, entonces dije, voy a hacer termos, ¿no? Con ilustraciones que se me ocurren, ¿no? Entonces, por ahí tengo unas ilustraciones de pandemia, están algo chistosas, se las voy a hacer llegar. Esas se me hace por el tema. Sí. Son unas ilustraciones que agarré un papel de dibujo, y estaba yo así en la casa de ustedes, Gracias. Y lo terminé, y estaban unas rolas así muy pegajosas de mexicano, ¿no? De Ramito de Violeta. Entonces estaba yo ahí. Entonces soy mucho de trabajar con música, soy muy escandaloso para trabajar. Entonces, perdón a los vecinos. a los vecinos. Pero, si están viendo esto, te mando una disculpa. Una disculpa. No, y sí, o sea, me gusta mucho eso, ¿no? Estar, la música y trabajar con música. Pero digo, agarré esa parte de la pandemia, jugar, ¿no? De la pandemia y todo. Sí. Y saqué una ilustración y lo volví producto. Entonces se lo voy a hacer llegar para que lo vean ya. ¿Sale? Muy bien, Oscar. Pues bueno, dentro de todas estas diversificaciones, también nos has hablado acerca de una tesis que tú hiciste sobre unos productos de diseño reciclados. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, esto fue de que yo estudié diseño gráfico, y la tesis me pidieron que fuera de un tema de diseño alternativo o experimental. Entonces todos iban por señalética, comunicación, ya los sinodales estaban pues, con el cerro de propuestas con esos temas, ¿no? Entonces de imagen corporativa
un montón, ya no nos querían recibir temas de ese. Pero tú hiciste una propuesta muy yo interesante. le dije, no, pues ¿sabes qué? Yo puedo hacer algo más como de artes plástica. Y me dicen, pero pues, tú no eres artista plástico, ¿no? Digo, no, pero hay un sinodal que es maestra en artes plásticas. Entonces yo pedí que si podía ser ella mi asesora. Y ella fue la que me dio muchísimo, me dio mucha información, me ayudó en la tesis. Y consistía en que fuera un producto de material reciclado. Entonces a mí me hicieron investigar sobre los procesos de cómo se fabrica el papel industrial y artesanal. Entonces hice eso y empecé a hacer pruebas, y en la casa adapté como un espacio para hacer mi propio material de trabajo y diseñé el tema era con pigmentar el papel reciclado con extracto de café. Entonces todo este proceso muy de la región, a fin todo, de cuentas. De hecho la intención fue de hablar con marcas de café, de productores locales, para diseñar empaque y embalaje de edición especial de su marca, ¿no? Entonces así como que yo muy dije, bien. esa parte les puede funcionar, sí. puede haber un mercado. Y entonces ahí fue cuando yo le hice cajas de papel de pigmentadas, de diferente formato, diferente acomodo, peso obviamente. Después hice libretas, hice cosas así como varios productos del mismo papel. Y todo en base del café. Ajá, todo estaba pimentado con café. Sí. Entonces, tenían distinta paleta de tono, todo, se presentó todo el proyecto, y en la presentación de la tesis tenías tú que invitar a, por ejemplo, nos hacían que fuéramos como posible cliente. Entonces yo invité a un empresario aquí de Córdoba, y sí, con todo gusto me acompañó a la defensa de tesis, que le llaman, ¿no? Y pues se hizo la presentación. Sí. Entonces, pues ese fue el detalle, de que fuera un producto que sí fuera viable, que se fuera comercial y que se diera un impacto. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a continuar hablando justamente acerca de este tipo de arte. Y bueno, a ustedes les recomiendo que no se despeguen de sus pantallas, porque ya volvemos aquí en Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, estoy acompañada de mi compañera Crisuri. Y bueno, estamos con nuestro amigo Oscar Murrieta. Para aquellos que se acaban de integrar a esta emisión, estábamos hablando un poco acerca de su trayectoria. Nos acabas de comentar sobre un proyecto de tesis. Cuéntanos un poco acerca también de esta importancia de que el artista busque nuevas formas de crear, como lo hiciste tú en este caso con tu proyecto de tesis. Pues yo creo que acá la creatividad dice... Es que yo no soy creativo, dice, ¿no? Muchas personas tienen esa palabra muy arraigada, ¿no? Y le digo, la creatividad todo el mundo la tiene, solamente falta romper ese paradigma o ese temor de ser más seguros, ¿no? Y de experimentarlo, llevarlo a la práctica. Todas las ideas hay que llevarlas a la práctica. Y sí, pues de prueba y error, ¿no? O sea, no hay una respuesta que sea 100% segura de que va a ser el éxito lo primero que se... O sea, la obra de $1,000, no, pues no, o sea, no sé cuándo vaya a llegar, ¿no? O sea, ahí sí no puedo dar una receta, digo, quien la tenga que nos escribe. Las comparte. Que la pasen. Pero no, pues yo creo que acá la parte de eso de estar, buscar, por ejemplo, ¿qué te gustaría aportar? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué te gustaría aportar? ¿Qué te gustaría dejar? Compartir. Porque pues a la hora que tú compartes, muchas veces es que se van a copiar en proyectos, ¿no es cierto? O sea, si tú lo compartes, se abren nuevas ideas, ¿no? O que tú lo experimentes, haces como esa parte de que se abran más posibilidades, de que te escuche más gente, ¿no? No sabes quién te está escuchando muchas veces y le puede llegar a interesar algo. Claro. Entonces me ha pasado eso, ¿no? En una charla igual, oye, tú también haces eso, ¿sí? Y cae otro proyecto, ¿no? Sí. Entonces, oye, y ahí mismo, oye, fíjate que pasó esto, lo puede hacer él. Entonces ya eso, ahora sí que otro tipo de irte relacionando, ¿no? También eso es importante, que vean tu trabajo, que vean que la parte profesional, ¿no? Y eso es lo que te va a ir abriendo puertas, ¿no? O sea, yo creo que esa es la mejor carta de presentación, lo que me ha tomado como esa filosofía. ¿Sí? Okay, claro. Y Oscar, ¿cuál crees que sea uno de tus sellos así característicos en dentro de todo el arte que haces? Algo que te identifique a ti.
Híjole, bueno, la parte de la gráfica, me gusta mucho el trabajar con alto contraste. Me gusta, yo creo que he tenido como esa parte de, a la hora de trabajar el alto contraste en mis ilustraciones, son tan fuertes el cambio de sombras, ¿no? Son muy marcadas, y siento que parte de esa propuesta es algo que tengo yo en el subconsciente, ¿no? Que me gusta como... Soy muy tosco para hacer cosas manuales. Entonces, a la hora de trabajar esas sombras que son plastas y vas saturando, y son muy fuertes entre una y otra, esa parte de mi cambio de ánimo, ¿no? De empezar leve, a meterle así toda la intensidad, yo creo que ahí es donde yo dejo marcado parte. Y, por ejemplo... he ido combinando, me gusta mucho combinar técnicas de aerografía, de acuarela en un bastidor. Ahorita, por ejemplo, hay una exposición, ¿no? Que va a haber ahorita en agosto, el 26. ¿Qué día? ¿El 26 de agosto, 26 de agosto. En la Casa de Cultura. Entonces, es un festival de arte, vienen bastantes artistas que son compañeros de nosotros y van a estar exponiendo. Entonces, yo hice un cuadro para este evento de varias técnicas. Ahí sí me busqué manejar varias técnicas y experimentarlo. O sea, no nada más irme con una sola técnica, quise explorar ahí. Ahí sí dije, voy a sacar más técnicas, a ver qué resultado sale. Y pues, ¿Y te gustó? Me gustó porque, ¿Te gusta el porque te digo que es hablar, obviamente lo hablé con un tema de cordobeses ilustres, vuelvo a retomar esa parte de que cuando son este tipo de proyectos, me gusta mucho involucrar lo que es de dónde vengo, ¿no? De dónde soy. Claro. Y más si la obra luego te la piden de préstamo, o sea, de que vaya a otro evento y puedas participar. Me gusta que hable la obra de donde lleve la identidad, ¿no? De donde es la ciudad, ¿no? Entonces es esa parte va pintada en tono sepia, ¿no? Entonces te remontas otra vez al café. Sí. Entonces tiene tinta o sea, tiene extracto de café la obra, ¿no? O sea, un proceso de oxidación adrede que se hizo con esa intención, lo hice en un formato grande ahora. Y es una obra que ha sido de los formatos. Antes pintaba yo un formato muy pequeño. Y para este evento sí hice un formato más grande. Eso es lo que hice, hacer un poquito más grande. Sí. Y bueno, cuéntanos para ti cómo visualizas justamente este panorama del artista actualmente en la región de Córdoba. Bueno, yo lo visualizo en que tiene que ser un panorama que nos falta mucho como más interacción de público a los recintos, ¿no? O sea, como que como artista hay mucho talento de compañeros que van de varias áreas, de las artes escénicas o de la fotografía y pintura, pero lo que sentimos o llevamos a la conclusión es de que la asistencia a esos foros todavía es muy mínima, ¿no? Muy poca la asistencia. Entonces nos falta como que hacer esa cultura, la importancia de hacer esa cultura al usuario o a la gente que le gusta, pero que no tiene, ¿cómo se llama? Nada más es que hay pura pintura, pura música, y no hay ballet, no hay teatro, no hay cine alternativo, y sí los hay, pero como son muy nombrados y como que tiene un sector, pues va nada más la gente que está que le interesa de tema de interés. Entonces, por ejemplo, pero hay está bien que hay formatos donde lo llevan fuera del centro y lo llevan a comunidades, pero yo creo que todavía se tiene que hacer más ese trabajo, ¿no? Por parte del artista. Otra, la importancia es de que darle ese valor agregado a lo que estamos haciendo todos, porque es un beneficio para todos. Por ejemplo, si tú dices, un artista consolidado, yo creo que no debe de existir un consolidado, porque entonces deja de estar produciendo, ¿no? Deja de estar con esa inquietud, ¿no? Tú tienes que todos los días tienes que estar generando algo, de innovar, o sea, de estar haciendo algo para estar vigente. Pero si tú te quedas quieto, nada más esperando una invitación o algo, pues ya, no es así, ¿no? Entonces, te tienes que involucrar con gente que está en el medio, tienes que estar preguntando, investigar mucho, ¿no? Esa es por la parte del artista. Y como por parte del usuario, consumidor, pues también informarte o exigir que estén esos eventos más seguido, ¿no? O sea, tú ya, y eso va a hacer a que a lo mejor ya se empiece a pagar más,
Entonces ya cuando pases ese tema, pues a lo mejor ya es una cultura de que como tú ya lo estás exigiendo y empiezas a pagar por ver algo, tú esperas que el artista que se presente sea un espectáculo acorde, de calidad, claro. ¿No? Claro, de hecho, o sea, a eso es lo mínimo que tienes que llegar, ¿no? O sea, a esa mentalidad, ¿no? Entonces, también otra de la importancia es de que, por ejemplo, una sociedad con cultura, pues es una sociedad segura, ¿no? O sea, es otra parte de que tengamos a nuestras generaciones bien resguardadas en el aspecto de cuestiones de cultura. Si ellos tienen ese entretenimiento o esa parte de inclusión, ¿no? de fomento, todo de valores, ellos se van a enfocar en esa parte y van a dejar de pensar en otras cosas que no les dejen un beneficio, ¿no? Entonces, eso es también lo importante del arte y la cultura en esta zona que se tiene que trabajar, ¿no? El jalarlos, el llevarles, miren, chicos, esto se hace así, es un beneficio para ustedes, esto es para ustedes, tienen que cuidarlo. Y toda esta parte de conceptos, estarlas mencionando a cada rato, para que ellos se sientan que es algo que estamos, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo nosotros, toda esta parte de producción, toda la gente que trabaja para llevar esto, es como un legado, ¿no? Entonces, todo esto, gente que viene saliendo y se va a integrar, ya tiene un panorama, entonces puede aportar más cosas, ¿no? Trae nuevas ideas, y entonces a la hora que se sienten acá, ya va a haber gente que traiga nuevas ideas, que hagan otro tipo de... Claro. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre estos temas tan interesantes con nuestro amigo Óscar Murrieta, así que no se despeguen de sus pantallas porque esto continúa. Esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Recuerden que Ser Arte es una producción de SAG Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. SAG Records, tu puerta a los oídos del mundo. También les recuerdo una vez más que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, continuamos. Crisuri tenía preparada justamente una pregunta para nuestro invitado, Óscar Murrieta. Y continuamos con nuestro amigo Óscar Murrieta. Y platícanos, Óscar, nos decías de un proyecto muy importante que ahorita estás llevando a cabo, que se llama Juntos Embellecemos Córdoba. Sí, bueno, este proyecto es un proyecto que sale en el 2017 y el concepto de ese proyecto es la remoción de espacios urbanos con el apoyo de iniciativa privada. Muy ¿no? bien. Entonces, está planeado para intervenir espacios aquí en la ciudad de Córdoba, pero el tema que se hace en los muros es muy como regional o local en los temas. ¿Por qué? Porque se habla de temas de música, folclore, gastronomía, leyenda. Entonces, esos temas se plasman en un formato al aire libre y les decía que me preguntaban que en muros es una galería a cielo abierto. Es decir, lo puedes ver, vas caminando y las vas viendo. Entonces, esto lo empecé a diseñar con la ayuda del colectivo. Cuando fue lo del colectivo de Puebla, te piden una serie de portafolio. Entonces, yo no tenía en ese momento un portafolio y lo que hice fue hacer este proyecto y guardar el material. Entonces, lo fuiste registrando. Lo fui registrando, exactamente. Entonces, una de las estrategias era tomar una bitácora de evidencia, ¿no? Y eso me servía para la gente que yo iba visitando, hablarles del proyecto, en qué consistía. Entonces, aquí era, por ejemplo, hablar de una leyenda y que yo les decía que era que nos viéramos representados como ciudad a la vista de las personas que no conocen lo que hay en la ciudad. Era una forma de dar a conocer lo que tenemos, ¿no? Entonces, aparte tenemos historia, tenemos un legado de música, de teatro, sí lo hay, y lo triste es de que luego, por ejemplo, luego dicen que hay en Córdoba y no hay nada, no, sí hay, nada más que es cuestión de que le rasquemos o detonemos esos puntos, y por eso decidí pintar esos muros así, con ese tema, ¿no? Entonces, se empezaba a hacer un video, se empieza a hacer toda una estrategia en redes sociales, ¿no? Para empezar a dar a conocer la firma, parte del trabajo que estoy haciendo, y también la gente, pues, de generar
legado de vínculo de confianza, ¿no? Pero no es lo mismo que tú llegues y te voy a hacer esto y eso, y no me conoces, no tienes esa parte de que vaya yo a cumplir con lo que te estoy diciendo, nada más te esté dando un argumento, ¿no? Entonces, esa parte era de mi respaldo, era entregar una evidencia. Posteriormente fueron creciendo los espacios, se fueron dando poco a poco, fue difícil, es difícil, pero la gente que se ha ido sumando, yo la he sentido como que contenta, con mucha disposición al diálogo, ¿no? Y a los acuerdos que se quedan ahí, ¿no? Porque pues, también se ven números, claro, ¿no? Entonces los he visto también como que me han respaldado en ese aspecto, ¿no? Se involucran. Se involucran, de que siento que ese proyecto puede seguir dando muchos frutos en el aspecto de ganar, ¿no? De ambas partes. Digo, y haciendo mi trabajo, y ellos pues al final del día queda también parte. Les digo, mira, velo de este punto. Yo cuando pinto afuera, estás dejando parte de tu tiempo, ¿no? Y tú estamos dejando, y estoy con la confianza de tu parte. Y se queda tu marca, se queda en el exterior como siendo parte de este proyecto tú también, ¿no? Entonces, pues me ha tocado de que se ha juntado gente y me ha ayudado en los muros, se acomode a querer intervenir también el muro. Sí he dejado algunas partes en que me ayuden a hacer algún trazo o algo así, a pintar o rellenar. Sí, se han involucrado, sí han estado ahí conmigo un par de tiempo. Y bueno, cuéntanos, Oscar, también acerca de los proyectos que se vienen a futuro dentro de tu carrera como diseñador. Bueno, uno de los proyectos es seguir con lo de involucrarme más con la parte de la docencia, que me fascina mucho ser docente en esta época. Diseñar proyectos para la iniciativa, ahora sí que tanto de alumnos y la iniciativa privada, también no dejar ese proyecto que la verdad me gusta mucho seguir con lo de los muros, pero pues ahorita otro proyecto a corto y largo plazo es seguir con las clases de dibujo, de pintura mural, algunos talleres que están ahí programados, pero pues es compartir. Un proyecto puede ser seguir compartiendo lo que estoy haciendo con mis alumnos. Ok, excelente. Así es. Pues Oscar, la verdad estamos muy contentos porque hayas estado aquí. Esta es tu casa Ser Arte. Gracias. Y pues quisiéramos preguntarte, Oscar, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, ahorita la red social es en Facebook. La página es Oscar Arte y Diseño. Es la única que ahorita tengo para todo lo que es subir material y proyectos. Porque ahí tienes tu galería. Ahí tengo todo, todo lo de los productos también y proyectos de ilustración. Pueden escribirme ahí y dejar ahí su comentario, pero es a la única que le tengo ahorita todo el tiempo enfocado. ¿Sale? Así es. Sí. Ok, excelente. Y bueno, viene la pregunta del millón, Oscar, dentro de aquí, de este programa. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa ser arte? ¿Qué es ser arte? Ser arte, bueno, para mí es el compartir las vivencias, las experiencias con tus allegados, es decir, con tus amigos, familia, toda la gente que está detrás de ti, apoyándote. Para mí eso es ser arte, compartir esa parte de ti, ese tiempo en cada proyecto y en cada objetivo. Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por compartir un poco de nuestra identidad, ¿no? Dentro de este programa también, y por compartir parte de tu arte y de tu corazón justamente con estos murales. Y bueno, a nuestros televidentes les recomiendo que nos vean el próximo miércoles en punto de las 8. Esto fue Ser Arte.